Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que la estén pasando muy bien. Vamos a hablar en este canal acerca del torneo que se viene a partir del 20 de abril hasta el 27 de abril. Se vienen torneos. Vamos a hablar un poco de los torneos, de qué es lo que se viene, qué es lo que han hecho, qué han cambiado. Vamos a discutir cada tema, cada asunto, qué resulta interesante, qué no resulta interesante. Vamos a tratar cada punto del torneo y eso va a ser con ustedes. Vamos a ir paso a paso, si vamos a tratar lo de los premios, lo de las horas de juego, el setting, o sea, cómo va a ser el sistema de puntuación, qué es lo que va a importar, qué no va a importar, qué van a regalar, qué no van a regalar, si parece excesivo el precio, si no, vamos a tratar de esos temas. A mí me resulta interesante, pero hay mucha gente, ya les voy adelantando que todavía no les termina de agradar la idea y eso es lo que vamos. Vamos a empezar describiendo el primer notición que lanzó Tibia el 9 de abril diciendo que los torneos están de vuelta. Vale, los torneos están de vuelta, pero vienen mejor, peor, son más de lo mismo. Eso es lo que yo quería ver. Cuando vi que sí tomaron cierto feedback que dimos nosotros, y cuando digo nosotros digo la comunidad en general, que el precio parecía excesivo y si bien lo bajaron a 300 Tibia Coin, aún me parece que mucha gente se va a sentir como que excluida, porque 300 Tibia Coin para muchos es una cantidad muy grande para participar en un torneo y es algo que va a limitar mucho la entrada a este tipo de competición. Al pensarlo que 300 Tibia Coins es un poco más de lo que sería un mes de premio, mucha gente preferirá pagar un mes de premio y jugar un mes a que jugar una semana un torneo, un personaje que luego te van a resetear otra vez al level 20. Si bien es un paso hacia donde debe ir esto, ya le falta mucho. 300 Tibia Coins, precio que no muchos van a pagar. Si pusieran 25 Tibia Coins, en mi opinión, mucha más gente entraría, incluso solo por probar. Porque siempre está el que dice, es que yo no sé qué es eso, pero como vale 25 Tibia Coins, voy a probar. Eso me hubiera parecido mucho mejor que estar pagando 300 Tibia Coins. 300 Tibia Coins es un precio para mí excesivo. Muy caro para lo poco que vas a ganar. Que si bien es verdad que metieron más premios, eso lo vamos a ver ahora, que está todo aquí en la noticia del torneo, me parece que sigue siendo muy poco. Porque si vemos los rewards, los premios, son 4000 Tibia Coins y 2500 puntos de torneo. Sí, 2500 puntos de torneo para cosas cosméticas es mucho, pero siguen siendo cosas cosméticas en donde realmente no le saca un valor importante. Es verdad que te van a dar ítems, te van a dar una copa, te van a dar un diploma, pero todos van a ser eso como tipo ítem de fansite. Un poco más y ya está. Igual va a pasar con la corona esta que van a entregar, eso lo vamos a ver acá. Han cambiado básicamente las condiciones, lo vamos a tratar ahora. Que dicen que aparte de comprar un ticket regular en la fase de inscripción, porque tienes una fase de inscripción, luego que se acaba, pues vas a entrar en un periodo de, bueno, ya el torneo está activo, pero si quieres entrar, puedes entrar con un recargo. Eso me parece bien, porque hay gente que dice, oye, está el torneo y yo quiero jugar. Entré tarde o me cambié de opinión ahora mismo y ya no puedo entrar. Oh, qué mal. Bueno, vas a poder entrar con un pequeño recargo, 10%, 130 Tibia Coins o 2.2 KK en el torneo de Tibia Coins. Que ese yo no voy a hablar mucho de ese porque me parece que eso es un... saca la cartera, saca la tarjeta y vamos a ver cuántos Tibia Coins gasto yo para poder ganarme el premio. Eso es lo que me parece. Eso es lo que me parece ese torneo. Gastar Tibia Coins para ganar Tibia Coins. Déjalo allí. Ese no lo voy a tratar. Igual aplica, todo lo que vamos a hablar aplica para ese torneo, solo que eso con diferentes cosas. Dice que ahora necesitas solamente un level 50 en tu cuenta, que se ha bajado de lo que era antes, que era el level 100. Realmente es una limitación que ahorita cualquiera llega al level 100, eso da igual. Ahora todo el mundo llega al level 50 también, eso da igual. Eso es un poco para intentar hacer que la gente que no es 100 entre. Pero no sé, no van a captar tanta gente haciendo esto.
aparte de tener un tiempo de juego diario, vas a tener un tiempo total de juego. Eso también me parece lo correcto, porque en los torneos anteriores estabas limitado a jugar tus horas diarias, o si no, estabas en desventaja. Eso quiere decir que si tú tienes un día ocupado, pues tienes que básicamente estar en desventaja. Y eso me parecía un poco fuerte, un poco injusto para esas personas que tienen que hacer otras cosas aparte de jugar Tibia. Me parece muy bien que ahora el tiempo total de juego del torneo son solo 14 horas en una semana. Podría pasar, y yo sugeriría que los torneos duraran un poco más y se mantuviera el tiempo total de juego de 14 horas, porque realmente mucha gente no tiene tiempo para jugar. Mucha gente le medio interesa el tema de los torneos, pero no tiene 2 horas aparte del personaje principal. No tiene esas 2 horas diarias para estar jugando los torneos. No los tienen, simplemente no los tienen. Entonces lo que se busca con esto es como que flexibilizar el tiempo de juego que le va a administrar al torneo. Aún así, para muchos es insuficiente, pero un paso hacia la dirección correcta, en mi opinión. 4 horas totales que vas a poder jugar al día. Vas a tener 14 horas de juego totales en la semana. Quiere decir que si tú te gastas en los primeros 4 días las 14 horas, se te acabó el plazo del torneo, ya no juegas más. Eso tienes que tenerlo en cuenta, porque si bien en algunos casos puede ser favorable que te metas a rushar en las 14 horas los primeros días, puede ser que por cuestiones de estrategia, guardar 2 horas para el final, tener tiempo de juego disponible, porque las condiciones de la puntuación lo amerita. O sea, cuestiones de estrategia pueden ayudarte a que tener tiempo de juego al final, a los últimos días, sea lo más favorable. Entonces, ahí entra un poco la estrategia. Pero me parece que está bien. Eso es un paso hacia la dirección correcta. Ahora, el tiempo de juego solo se gasta si tienes signo de battle. Signo de las espaditas, las crucecitas, como le dice todo el mundo. Eso quiere decir que te puedes parar en el depot 20 horas y no se te va a gastar nada. Eso también es un paso hacia la dirección correcta, porque se supone que tú no debes ser castigado por estar parado en el depot. Eso yo creo que está bien, está aceptado por todo el mundo. Era muy restringido el tener que loguear y hacer todo apurado. O sea, era estrategia, pero a la vez era muy limitante. Y eso es lo que se busca eliminar. Las limitaciones de, oye, es que tengo que conectar, hacer las 4 horas seguidas, estar en constante desarrollo de mi tiempo de juego, no puedo perder el tiempo. O sea, eso también se permitía para ciertos abusos, que ahora eso también lo vamos a tratar, el tema de los abusos. Van a ajustar el valor de ciertos scores, de ciertas puntuaciones, de la cantidad de Tibia Coins y Tournament Coins. A ver, cuando yo veo los rewards, que eso lo vamos a ver ahora aquí en el stream, yo digo, a ver, yo creo que mucha gente se va a sentir como que, pagar 300 coins para ver si me gano 4000, cosa que es improbable. No quiero decir que sea imposible, pero es improbable. No todos van a ser número 1, para empezar por allí. De las tantas personas que hayan entrado en el torneo, vamos a suponer que entran unas 100 personas en el torneo. De esas 100 personas, vamos a suponer que entran 200 o lo que tú quieras ponerle en el número. Solamente hasta el puesto número 6 van a recuperar sus Tibia Coins, porque hasta ese ranking es que ganan Tibia Coins la suficiente como para pagarte la inscripción al torneo, que son 300 coins. Parece insuficiente, la verdad. No es atractivo. Mucha gente va a decir, oye, es que yo no, quizás me veo capaz de llegar hasta la posición número 20. Hay gente que lo verá así, digo, oye, es que si con el tiempo de juego que tengo, con la experiencia que tengo, quizás me vale la pena jugar hasta para ver si llego al top 50. Pero es que el top 50 no se gana nada, se gana solamente puntos de torneo. Entonces la gente va a decir, gastar 300 Tibia Coins para entrar en un torneo y perder mi tiempo, porque mucha gente lo va a ver así, perder mi tiempo
Para solamente ganarme unos puntos de torneo. No me va a ganar Tibia Coins, no me va a ganar más nada. Entonces, no les vale la pena. No les va a valer la pena para nada. Un nuevo número de recompensas se esperan los mejores jugadores. Una réplica de una corona legendaria. Vale, un ítem nuevo, brillante, shiny, que hace así y es como una corona. No es la corona de Tibia la que vale KKK, no es esa. Olvídense de eso. Es una réplica de la corona que sí brilla y hace cosas como la corona, pero no es la misma corona, no es el mismo ítem, no es el ítem legendario de siempre, es otro ítem. Y para mí eso es como un ítem de fansite. Así se la dejo. Es un ítem de fansite. Solo que lo da Zipso. Eso es todo. Va a ser un ítem tradiable. Lo va a poder vender. Sí. Como que para darle a la gente. Ah, mira, yo tengo la corona, la quieres tú, te la voy a vender en tantos KK. Te apuesto a que esa corona, esa Golden Crown, va a valer más que estas 4000 Tibia Coins. Es que te lo apuesto. Esto quiere decir que la gente que llega al primer lugar realmente debería estar ganando más. Porque es que la economía en el juego te lo permite. Lo que pasa es que no sé qué está pasando aquí, que vemos 4000 Tibia Coins en el primer lugar. Y a ellos se los voy a mostrar porque lo tengo en el cliente aquí. 4000 Tibia Coins en el primer lugar. 2500 en el segundo, 1000 en el tercero. Ya quedar tercero, que para mí, oye, es un logro grande. Y ya les voy a adelantar que lo más probable es que un team quede primero, segundo, tercero, cuarto. Y eso se lo tengan que dividir entre ellos. Son 6500, 7500, 8000. Y va a quedar un team de primer lugar, porque es lo más óptimo, va a estar claro, en un team de 4 ocasiones. Y si los 4 rinden bien, van a quedar primero, segundo, tercero, cuarto. Y eso va a ser 2000 para cada uno. Que son 8000 Tibia Coins en estos lugares. Es muy poco para hacer los primeros 4. La verdad me parece muy poco. Debería dar incluso más coins. Así eso no le cuesta nada. Ellos no la están pagando. Ellos la fabrican. Ellos dicen, ¿cuántas coins necesitamos poner esto? Ponemos Tibia Coin y ya. Eso a ellos no les cuesta nada. Como no les cuesta nada tampoco crear ítems. Ni dar puntos de torneo. La verdad no les cuesta. Así que me parece que oye, danos más coin, ¿vale? Pon más coin en eso. El hecho de ponerlo en entrada alta significa que sí, vas a ganar más dinero por persona que entra, pero también quiere decir que va a entrar menos gente. Yo siendo Zipsoft, yo sería más dinámico con ese tipo de cosas, con los premios y con la entrada de los tickets. Los tickets los pondría a 50 Tibia Coins. Te apuesto que mucha gente va a entrar. Valdrá la pena hacer tickets con 50 Tibia Coins y luego haces uno con 300 y ves cuánto dinero realmente has ganado con eso. Y la cantidad de personas que han entrado con 50 compensa la poca cantidad de gente que va a entrar con un ticket que vale 300 TC. Eso tienen que verlo ellos. Para mí es mucho mejor que mucha más gente juegue. Desde el punto de vista de Zipsoft, a ellos les interesa que la gente juegue, porque esto luego gana popularidad y luego la gente se va a interesar y dicen, bueno, mira, es que eso es una cantidad que yo me puedo permitir, la puedo pagar. Y la voz se corre mucho más. Pero no sé, según ellos, 300 Tibia Coin es el precio, que igual me parece excesivo para el poco premio que hay, pero es lo que hay. Los mejores 3 personajes de cada mundo ganarán una copa de oro, plata y bronce. Está bien, es como ítem de fansite, lo vuelvo a repetir. Ítem de fansite. O sea, eso van a tener el mismo tratamiento de los ítems de fansite. Poco más que agregar en ese sentido porque son las recompensas. Los mejores 10 personajes van a tener un Gold Kit, que es como un diploma. Del 1150 van a llevarse uno de Silver, plata, y de 51-100 de bronce. Y los demás participantes recibirán uno de papel. Una cosa como que participaste en el torneo. Mira, toma, tu diploma de participar. Contiene el nombre del personaje del torneo, el rango obtenido y el nombre del torneo. Y firmado por Zips. Oh, muy bien, firmado por Zips. Eso va a ser como otro ítem de fansite, pero mucho más común. Lo que quiere decir que no va a valer tanto.
Y más nuevos ítems de decoración, perdón. Nuevos ítems de decoración que vas a poder comprar en el store. Y eso lo podemos ver ahora. Lo podemos ver aquí en el cliente. Que vas a la tienda y vas a ver ofertas exclusivas de torneo. Y si es verdad que han colocado más cosas. Lo cual me parece bien. Esto... Tú tienes que buscar la manera de incentivar a la gente a que juegue los torneos para ganarse puntos de torneo y comprar cosas. Me parece bien. Parece que hay unos ítems nuevos que mucha gente le podría interesar. Por lo menos un Baby Demon Doll. Que podría comprar a cualquiera que le gusten los demons, qué sé yo. Gente de la vieja escuela que mataba demons y quiere un demon en su casa y pues lo puede tener con 400 puntos de torneo. Perfectamente entendible. Lo más caro que hay aquí es este outfit, el Dragon Slayer. Parecía que estuviera hecho de escamas de dragón. Es un outfit que se parece un poco al Golden Outfit. Se pone a ver, un Golden Outfit, pero en verde. No brilla, no tiene ninguna animación más allá de lo normal. Si brillara, si hiciera algo diferente, la gente se interesaría, creo que un poco más por este outfit. Me parece muy simple. Me parece muy sencillo para lo mucho que vale. Vale 5000. Y si te pones a ver este, que vale 1750, tiene animaciones. Pero sin movimiento, él tiene una animación que le pega al escudo. Es algo que ese outfit no tiene. Vale 5000. 5000. Te pareciera que tuviera, no sé, unas bananas en el pelo. Una cosa loca. Parece un Saiyajin, pero medio mal dibujado. Pero bueno, vamos a decir que está bien porque es que hace la animación y después está por en el depot y él va a sonar el escudo así cuando le da la gana. Eso me parece bien. La animación. No es algo que tenga muchos outfits. Este también. 1750. Es lo mismo que vale el Lion of War. Tiene una animación. El Void Master también tiene su pelotica ahí que está girando. Son ítems. Son outfits. Que por cierto, esto es por cuenta. Si tú te compras el Dragon Slayer outfit, no se lo tienes que asignar a ningún personaje. Lo puedes usar por todos los personajes de la cuenta. Eso no ha cambiado. Pero eso sí, son 5000 coins. Ganarse un Dragon Slayer outfit va a requerir que juegue muchos torneos, que es la idea que tiene Zipstop. Pero mucha gente se siente cuando ven estos premios así y ven la cantidad de Tibia Coins que necesitas para entrar, van a decir, oye, es que estos me están robando el dinero. Esto es lo que ellos quieren, ellos es que yo juegue torneo, gaste 300 Tibia Coins cada vez que tengo un torneo, no voy a llegar primero, si llego quinto, qué sé yo, me van a quitar todo el dinero para yo tener un Dragon Scale Outfit. No, o sea, no lo ven a tipo de que, bueno, mira, es una recompensa. No, lo están viendo como que me quieren quitar el dinero. Porque vamos a ser sinceros, esto es solo el top 10 y mucha gente no va a llegar al top 10. Son solo 10 que van a llegar ahí de todos los que van a participar. No mucha gente se va a estar ganando más de 1000 tournament coins. No se las van a ganar. Mucha gente va a estar aquí entre estos rangos del 20 para abajo. Muchos incluso por aquí. Y ganarse un Dragon Scale Outfit implica que vaya a jugar 10 torneos. ¿Y tú sabes cuándo van a haber 10 torneos? Y vemos a esta gente como está poniendo la cantidad de tickets de coins y todo esto. Va a ser pequeña. Vas a tener tu nombre inscrito en una columna de héroes de torneo. Viene siendo básicamente lo mismo que lo de Golden Outfit, pero temporal. O sea, mira, este ganó el torneo y lo van a obtener en una placa de TICE, en Hedron, en donde sea. Es lo mismo que tenerlo de Golden Outfit, básicamente. Los nombres de los personajes van a mostrarse en oro en la interfaz de amigos mientras estén offline. Esto aplica para todos los que son primeros a través de todos los torneos, excepto el torneo del test inicial. O sea, que yo que quedé segundo en el primer torneo no va a tener nada. Pero no pasa nada, me parece bien. Estos son detalles, pero que van sumando un poco al valor de quedar primero en el torneo. Esto me gusta. Ahora, los personajes del número 11 hasta el 200 tienen un chance de ganar un voucher de torneo. O te lo ganas o no. O lo pones en los premios o no lo pones. Eso de chance, eso deja mucho al azar. Eso de estar dejando las cosas a la lotería, eso yo no lo entiendo. Nunca lo voy a entender.
Tienen un chance de ganar. Y si nunca tengo el chance, si yo soy una persona que nunca tiene suerte en la vida, o sea, nunca me voy a ganar nada. Tienen un chance de ganar un voucher. No. Pon del 11 hasta el 25 ganan un voucher. Y ya está. Del número 1 hasta el 25. Y listo. Vale, lo del chance no me queda muy claro, no me convence. Mucha gente tampoco le convencerá. Si tú pones que puede ser que tú ganes un chance de ganar algo. Eso pone a la gente a dudar. No me agrada. La página de torneo ahora muestra una selección de recompensas especiales y recompensas que pueden ser ganadas en el torneo actual. Vamos a ver eso aquí en el cliente y nos vamos a la pestaña torneo. Tienes que darle al botón de torneo y vas a ver las recompensas, que básicamente son las mismas que hemos estado viendo. O sea, cada torneo yo me imagino que tendrá sus cosas y los irán a colocar aquí. Por ejemplo, este en cuanto a Tournament Coins se ve igual que los demás. Han metido un poco más de Tibia Coins, pero me parece que sigue siendo muy poco para el... Es que la gente no se va a gastar 300 Tibia Coins por un chance de ganar 4000. No se los van a gastar. Ah, ok. You must have reached a tournament rank of at least 3 to be able to make this purchase. Sí, o sea, que tienes que llegar hasta el top 3 por lo menos una vez para poder comprarte este. Si nunca has llegado al top 3, no te lo compras. No puedes. Si tienes 5000 coins, no puedes. Si nunca has llegado al top 3, no te lo vas a comprar. Yo espero que el sistema de puntuación cambie. Porque estamos viendo que si bien han introducido que la muerte te vale menos 200, que me parece bien, pero seguimos con la misma historia de los charm points y el level. O sea, es que no hay más cosas en Tibia. Es que no hay quest por hacer. Es que no hay, qué sé yo, criaturas específicas que valgan más. Un score que cualquiera de ustedes se puede inventar y es válido para el torneo. Si ustedes me dicen ahora mismo en el chat, me lo dicen, de que no, es que vamos a poner que esto valga 20 puntos. O sea, esas son cosas válidas. Quien haga más galletas en Tibia gana. Entonces vas a ver a la gente farmeando harina. Cosas así, qué sé yo hablo de cosas random. Quizás eso no aplica, pues, pero o sea, lo que quiero que se vea es que hay espacio para la creatividad en estos scores y simplemente no lo están aplicando. Ahora la página de login informa que tienes un torneo. Sí, o sea, cuando vas a entrar en el cliente, no sé si muchos lo han visto. El cliente, ahora mismo no voy a cerrarlo, pero cuando entras se ve una animación que dice Tibia Tournament. Y tenemos también que el torneo va a estar disponible en la página web. Ya lo vamos a ver acá. Tienes una sección de torneos. Vas aquí a Community, Torneos, y lo vas a tener acá. Y si inicias sesión vas a poder entrar y yo creo que lo puedes hacer desde el cliente. Creo que lo único que lo puedes hacer es desde el cliente. Y aquí ves las condiciones, que ya la vamos a hablar con detalle. Primero quiero terminar con el artículo de los torneos. Ya luego entrar con eso. Y lo que falta por aquí, que los mundos los puedes seleccionar directamente cuando creas un personaje. Y eso lo puedes cambiar luego cuando compras un ticket. Eso sí, eso lo puedes seleccionar desde el cliente, de la interfaz que han creado para el torneo. Eso no ha cambiado, eso es igual que lo que era antes. Pero para que tengan claro cómo es, básicamente entrar en la página del torneo y darle redeem o comprar. Depende de lo que quieras hacer, si el tipo de mundo, aquí lo tengo. Si quieres jugar aquí, pues juegas acá. Si quieres jugar aquí, pues lo redime y ya está. Y el torneo empieza el 20 de abril a las 10 al server 6, básicamente. Y dura hasta el 27 de abril al server. Luego ya publicaron la otra noticia de que había empezado la fase de inscripciones. Y la fase de inscripciones, que es la parte que acabamos de ver, te dice con detalles qué es lo que hay que hacer y cuáles son las condiciones y todo lo que necesitas para entrar y ganar en el torneo. Tipo de PvP es open. Aquí va a haber acción, no sé si tanta, porque con un tiempo tan limitado la gente va a querer
tener progreso en los puntos y quizás castigar a los demás, porque esto es básicamente querer castigar a los demás. Si tú matas a alguien, le vas a quitar 200 puntos. Tú no ganas, pero el otro pierde. Y eso es importante, porque tú no vas a invertir tiempo para matar a alguien a menos de que tú le saques un beneficio directo a ellos. Eso es lo que estoy viendo por acá. O sea, PvP digamos que no va a ser el foco de este torneo. Puede importar, puede llegar a ser determinante, pero no va a ser el foco del torneo. Ya se lo dejo por allí. Eso es lo que yo deduzco de los puntos. Los puntos de charm van a ser determinantes, pero no son lo más importante. Lo más importante aquí va a ser el nivel. ¿Por qué el nivel? Porque la experiencia está por 7. Vamos desde arriba para abajo mejor. Después de que el tipo de PvP que hagamos, que es Open PvP, que ya hablamos un poquito de ello, tenemos el tiempo diario de torneo, que son 4 horas, que también lo tratamos ahora hace poco. Un tiempo total de 14 horas. Quiere decir que tú puedes jugar 4 horas, 4 horas, 4 horas los primeros 3 días. Y luego jugar 2 el cuarto día y ya no juegas más. O también puedes esperar hasta el tercer día y empezar a jugar. Eso lo puedes controlar tú. Que me parece bien, me parece estratégico. Es parte de lo que deberías hacer para, digamos, encontrar tu estilo de juego que se adapte a tu estrategia y poder salir adelante. La idea, recuerden, es que primero, es obvio, es un torneo. Tú compites para quedar lo mejor posible. Así que si tú ves que en tu estrategia es mejor aplicarla después de 2 días, que tú te esperas los primeros 2 días, esperas que todo el mundo le eso lleva riesgos, porque hay mucha gente con más nivel que tú y te ven que estás subiendo muy rápido, te pueden matar porque tienen más poder que tú. Así que la estrategia puede cambiar. Eso lo tienen que ir viendo ustedes si les compensa o no. El tiempo reducido solo en combate, que quiere decir que solamente combate. Ahorita vamos a entrar un poco más en detalles porque la gente ha preguntado en los foros que ¿qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que voy a poder runear en el depot? Ya vamos a ir a eso. Modificador de pena de muerte por 2. ¿Qué quiere decir esto? Que si te mueres pierdes el doble. Así de simple. Una muerte en tibia te quita un nivel al level 50. Pues una muerte aquí te quitará 2 niveles aproximadamente. El número no siempre se relaciona al nivel, pero por ahí va la cosa. Multiplicador de experiencia por 7, de skill por 10. El respawn va a ser el doble de rápido con un loot por 2, que es lo mismo que el evento de doble loot, para que tengan idea. Esto modifica un poco las cosas, porque mucha gente va a poder cazar lugares que no siempre eran buenos para cazar porque te quitan dinero, pero ahora quizás tú gastas mucho y lo terminas pagando, termina siendo rentable. Se pueden aprovechar estas situaciones, pueden llegar a ser lugares como, por ejemplo, qué sé yo, vamos a poner un ejemplo, Minotauro. Antes tú cazabas ahí y no te compensaba porque era poco profit, pero ahora quizás es mucho profit. Dice, bueno, saco dinero acá. Escenario. Voy a poner aquí lo más popular, esto en el Refiner, que la gente lo está cazando en los torneos como loco. Con este loot por 2, esto se va a volver una mina de oro. Va a ser para mí uno de los lugares más llenos del torneo. Eso va a ser interesante. La renta al 10% y con la duración de la subasta de las casas al 0. Eso quiere decir que si una casa vale 25k te va a valer 2.5. Y la renta te va a valer, o sea, la renta te la dan al día siguiente. Si la apuestas hoy, te la pueden dar mañana al server 6. Digamos que si tú quieres una casa porque por motivos estratégicos te resulta tener una casa. Digamos que estás en el torneo de Tibia Coins y a ti te interesa tener las potion estas que tú compras ahí en la casa. Es más barato. Entonces tú agarras y te compras una casa que esté cerca de donde cazas y le pones las cosas estas allí y te sale rentable. Vale, ahora vamos con el score set, el sistema de puntuación. Por cada nivel que ganes te dan 100 puntos. Por cada nivel que pierdas te quitan 100. Sencillo. Y vemos acá, estos son los puntos que van a ser añadidos a tu esfuerzo. Un poquito de qué va, de lo que acabo de decir. El multiplicador de Charm Points. Quiere decir que los Charm Points van a influenciar el puntaje final. Si tú haces un Charm de, por ejemplo, rata, vale 5 Charm Points, son 250.
Y si cuando tú mates a 250 ratas te van a dar 30 por 5. ¿Cuántos son? 150 puntos. Es así de sencillo. Y si te mueres, no importa la muerte, PvP, contra criatura, lo que sea, te moriste, van a quitarte 200 puntos. Tal cual. Una muerte son menos 200. Eso es todo. Y tenemos las recompensas. Las recompensas son 4000 coins para el primer lugar, 1500 para el segundo, 1000 para el tercero. Ya de aquí para abajo ya empezamos a ver muy poquitas coins. Pero lo que hace énfasis Zipsoft aquí es en los puntos de torneo. Ellos quieren que este sea el, digamos, el atractivo de la recompensa. Lo cual me parece erróneo. La gente siempre va por los Tía Coins. La gente no ve esto primero, la gente ve esto primero. Cuando ven estas cantidades, que sí, 4000, parece bastante, pero solo por el primero. Y realmente no es bastante. Entonces ya tú ves que en este ranking apenas recuperas tus Tibia Coins para entrar. Tú dirás, oye, ¿crees que me vale la pena darme 300 TC para ver si quedo sexto? Y solamente ganar 1400 coins de torneo, que eso me va a dar a que unas ciertas cositas en el juego. La gente va a estar así pensando, pues, vale la pena yo invertir mi tiempo para solamente ganarme tournament coins que no serán suficientes para comprarme un outfit, por cierto. Dejo la duda ahí. Y esto es lo que más me tiltea de todo esto. Que desde el rango 11 hasta el 200 hay un chance del 10% de ganarse el torneo. ¿Esto que lo van a rifar o qué? Explíqueme bien cómo funciona esto. De que van a tener un chance de voucher win. O sea, no es más fácil poner que desde el 11 hasta 50 ganen voucher y el resto no. Para que la gente compita. Porque es lo que hay que hacer aquí. Competir. Tú entras a un torneo no para sacarte los mocos. Tú entras aquí para competir. O sea, esto de voucher win 10%. O sea, eso... ¿Por qué introducir un factor aleatorio en la recompensa? O sea, quiere decir que el que llegue 200 te puede ganar un voucher y el que llegue número 11 no. ¿Dónde queda el sentido de la lógica en esto? ¿Por qué tenemos que recompensar al número 200 y al 11 lo vamos a dejar sin voucher? Es que no lo entiendo. No lo entiendo. Pero bueno, asumamos que esto se va a jugar. Van a haber 200 personas que lo van a jugar. Que lo van a jugar. No sé si llegue a eso. No sé. Yo lo dejo ahí. Ahora tienen una sección de preguntas y respuestas, como siempre. Esto siempre ha existido. Lo aseguro lo habrán modificado para introducir las nuevas cosas. Y luego abrieron un tema en el foro. Que es en donde van a resolver una de las